¿Cómo está, Luis Taiz? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué impresión tiene del contexto actual considerando que fracasamos con la regionalización? Bueno, yo diría que no hemos fracasado, no se ha hecho lo que se debió haber hecho, que es otra cosa. O sea, fracasado implicaría que ya no existiría, como no existieron 6 otros procesos en la historia del Perú, porque este último proceso es el 7º proceso. Pero antes se hacían, se acababan, se hacían, se acababan. Hoy día ha continuado. Y ha continuado porque cuando se aprobó la ley de descentralización, se incluyó en la Constitución que el Perú era un país descentralizado y que por lo tanto el proceso de descentralización no podía concluir. Yo diría que sí, mi evaluación es que no se ha hecho lo suficiente. Yo no estoy muy feliz con lo que se terminó haciendo, porque hubieron muchas cosas que faltaron. Primero, yo creo que la descentralización no es dar dinero y dar facultades a gente que no las conoce y dar dinero para hacer cosas que nadie sabe que van a hacer. ¿Qué es lo que se está haciendo hasta ahora? Y porque no hay un ejemplo, por ejemplo, sin ánimo de romper su hilación. Necesita el gobierno regional de Ayacucho un dinero para hacer el estadio y la presidenta en un discurso le dice, bueno, aquí tienes el dinero, algo así. Bueno, eso es lo malo que pasa con la descentralización. Fue lo malo que pasó con Alan García también. Alan García declaró que iba a hacer una, ¿cómo era? Un shock de descentralización, y lo que hizo fue entregar todas las facultades sin haberlos visto si los gobiernos tenían la capacidad para poderlo hacer, sin saber si tenían los recursos para hacerlo, sin darles ningún tipo de capacitación. Bueno, ¿qué expresaba la ley de descentralización en su momento? La ley de descentralización decía básicamente 2 cosas, ¿no es cierto? Primero, que la descentralización se aplicaba para llevar un nivel de gobierno lo más cerca posible a la gente. ¿Cómo? ¿No? A través de sus autoridades que elegían, alcaldes, distritales, provinciales. Claro, con plena autonomía. ¿No es cierto? A los cuales tenían cierta autonomía, no plena autonomía, cierta autonomía. Pero digamos que luego, cuando se creó, no existía todavía el canon. El canon lo creamos posteriormente. 6 meses, un año después se creó el canon. Y al principio el canon pues no daba muchos recursos, pero de alguna manera fue lo que inició todo este proceso. Claro, bueno, si voy a tener cierta autonomía, necesito dinero para generar dinero para poder desarrollar el trabajo. Yo quisiera regresar a donde yo estaba mirando. Todo esto, ¿por qué pasa? ¿Por qué el estadio, el monumento a la papa, el monumento al, qué sé yo, qué hacen los alcaldes, que no tienen la menor idea de qué es lo que hay que hacer? Primero, porque el país y el gobierno no tienen la menor idea de qué es lo que quieren en el país. O sea, lo normal es que haya una visión de desarrollo del país. Para allá vamos, señores. Y para allá vamos en educación, en salud, en vivienda, en agua potable, en alcantarillado, en industria, en empleo. Usted etc. No lo ha visto en ningún gobierno. No, pues. Yo traté de hacer una cosa y como a los 15 días que asumí, planteé un programa general, que por supuesto era muy general y que no, pero trataba de dar una impresión de... Cuando yo fui nombrado en la descentralización, me di cuenta que Lima producía más que el resto del Perú. El PBI de Lima era mayor que el de todos los. Hoy no es así. Hoy no es así. Porque han habido gobiernos que han hecho algunas cosas y han empujado ciertas cosas. O sea, se han generado, por ejemplo, nuevas irrigaciones, ¿no? No se han repartido como a mí me habría gustado que se hiciera, sino al final terminaron en predios de 2.000 hectáreas, de 1.500 hectáreas,
cosa que no puede ser. Pero lo que se necesita es una visión de país construida que no la ha tenido ningún gobierno, ninguno. Entonces, yo, presidente regional Arequipa, ¿qué hago? ¿Me ocupo de Arequipa? ¿O veo cómo entra Arequipa en el conjunto de la construcción de esta visión de país? Primero. Segundo, resulta que como había reelección, y ya ahora hay de nuevo, lo cual me parece una cosa loca, ¿qué hacía? Que el presidente regional que en ese momento, hoy gobernador regional, que llegaba, pues se ponía a competir quién hacía más obra en la capital del departamento. ¿Por qué? Con el alcalde provincial. ¿Por qué? Porque ahí estaban los electores y él estaba trabajando para la segunda elección. Se aseguraba su elección. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces resulta que no podía ser así. Yo pedí en el Consejo de Ministros varias veces que se definiera lo que puede hacer un gobierno regional en inversión, lo que puede hacer un gobierno provincial y lo que puede hacer un gobierno distrital. Y la idea era que el gobierno regional, por ejemplo, no puede hacer obras que no sean de carácter nacional, de ámbito regional, entonces, o departamental en este caso, ¿no es cierto? Pero no se pudo. Igual los alcaldes provinciales, ¿qué hacen los alcaldes provinciales? Nada, arreglan con sus distritos para dar un poquito por aquí, un poquito por allá, y entonces no pasa. Entonces seguimos teniendo problemas que la población no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene electricidad, no tiene internet, no tiene, es decir, no tiene una serie, no tiene salud, no tiene educación. Hoy día he visto que los colegios, hay montones, más del 20% de los colegios que no tienen agua potable. No hay políticas de Estado que cuando llegue el gobernador o el alcalde desarrollen esas políticas de Estado. Entonces, eso, y encima se puso una cosa que se llamaba el presupuesto participativo, muy bonito. ¿Qué era el presupuesto participativo? El presupuesto participativo se reunían, en el caso del gobierno regional, todas las alcaldías provinciales. En el caso de los provinciales, todas las alcaldías distritales. ¿Para qué se reunían? Para que ellos aprobaran el presupuesto. ¿Qué significaba eso? Que había que darle un poquito a cada uno, en lugar de hacer una cosa conjunta. Por ejemplo, con tus recursos como alcalde provincial, con los recursos como alcalde distrital, con mis recursos como... Hagamos una cosa que les sirva a todos. O sea, si yo, gobierno regional, hago un hospital, pues tengo que hacer un hospital regional, no un hospital de una clínica por ahí. Que favorece al gobierno regional y a los alcaldes provinciales y distritales. En nuestra época, para entregar las facultades, nosotros hicimos una metodología que implicaba que más o menos los gobiernos regionales tenían que dar examen antes de poderle pasar una facultad. ¿Por qué? Porque ahí veíamos si es que tenían capacidad, si tenían personal, calificábamos al personal, si tenían recursos, etc. Y si sí lo tenían y cumplían con eso, se les entregaba. Si no, no se les entregaba. Muy bien, esta regionalización mal hecha o con muchas falencias motivó... Pero la regionalización es importante. Correcto, pero motivó... Hay que hacerla, hay que corregirla, pero es importante. Motivó que algunos... Lo que estamos viendo, alcaldes, incluso los gobiernos regionales mismos, sus gobernadores, están terminando presos. Bueno, como están los presidentes, como están varios ministros, como están varios jueces, como están varios... o sea, todo el mundo está terminando preso, entre comillas, porque hasta ahora no hay presos definitivos. Todos son mientras hacen el juicio. El gobernador de la región Cajamarca está condenado a prisión. Santos, si no me equivoco. ¿Santos? Gregorio Santos. Ah, Gregorio Santos, sí. Claro. Pero el gobernador de la región Ayacucho, que es ahora y que lo fue antes, el señor Oscorima, también estuvo preso. El señor Oscorima, pues... Y si tuviéramos que sumar, vamos a... Sí, pero igualito, el presidente y los presidentes anteriores al primer presidente, desde Fujimori para adelante, los presidentes anteriores, muchos de ellos, no digo que todos, porque ha habido ejemplos de personas
digamos que no han estado en temas de corrupción. Pero también no le pasó nada. Muy bien, vamos a ir un ratito a la pausa y regresamos para seguir conversando con Luis Taiz. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Luis Taiz. ¿Qué pasó con el Consejo Nacional de Descentralización? Usted fue el primer presidente, me parece. Y el único, porque lo cerró García. García subió al poder y lo primero que hizo era el shock de descentralización, que significaba, ya pues denle todas las facultades, denle todas las cosas a todos y no me molesten más. En poquísimas palabras, el Consejo Nacional de Descentralización, ¿a qué se dedicaba? A establecer los gobiernos regionales que cumplieran con sus funciones. Ellos tenían había un consejo y en ese consejo ellos participaban. ¿Era acaso como un regulador más o menos? No era acaso como, era. Era un regulador. Sin duda. Y entonces, ¿qué tenía que instrumentar la ley que se había aprobado? Una de las pocas leyes que se ha aprobado con total voto de todo el Congreso. Cuando lo desactivan, ¿quién se encargó de esa regulación? Se establece en la oficina de la PCM, se establece una subdirección, una dirección que se ocupaba del tema. Después, como había muchos conflictos sociales y los ministros no les gusta ir a los conflictos sociales, entonces lo subieron un poquito de rango y lo pusieron como viceministerio de la PCM, que es lo que hoy día se llama el Viceministerio de Gobernanza Territorial, pero que no tiene una relación con los gobiernos del nivel en que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Muy bien. Es definitivo de regulación. Es definitivo que se necesita un ente regulador actual. Pero sin ninguna manera, de todas maneras, pero hay más cosas que se necesita hacer. Primero, yo creo que es importante, como le digo, primero tener una visión, porque la descentralización no es, para que haya otro nivel de gobierno, porque sí, y con otra burocracia, porque sí, no, es para llevar adelante un programa para el país, ¿te das cuenta? Y para eso tiene que existir el programa del país, porque no existe, como le digo, ningún gobierno. Segundo, en las actuales circunstancias, ¿un gobernador regional puede quejarse de falta de dinero? Se puede quejar, pero no le hacen caso nomás. Quiero decir, ¿tiene o no tiene caja, digamos, para desarrollar su trabajo? Bueno, tiene aquellos que tienen... Hay un primer fondo que tienen, ¿no es cierto?, que se llama el FONDEF, me parece. Después hay hay el canon, que es pero ellos tampoco pueden disponer del canon, es el MEF el que dispone de todo. ¿Eso es bueno o malo? Malo. ¿Por qué? Porque el MEF, con 13 funcionarios, decide si un proyecto que se ha presentado está bien o está mal y le decide si le da plata de acuerdo a la caja que tiene. Entonces, ¿qué cosa resulta? Que les pasa a los gobiernos regionales o a los alcaldes plata casi que después en la segunda quincena del mes. Y si no la han gastado,
en esos 15 días regresa de nuevo. Entonces, es como darte plata con una liga que regresa a mí, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Y en el mes de octubre, todos los ministerios que no han gastado plata le pasan plata a los gobiernos regionales para que la gasten. Que no la van a gastar, pero los gobiernos regionales creen que sí pueden hacer algo para gastarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que en las estadísticas, ve, los gobiernos regionales no gastan. El ministerio ha gastado. ¿Qué ha gastado? No lo ha transferido el dinero solamente. Entonces es una trampa todo eso. Por eso es que yo creo que hay que hacer varios cambios. En primer lugar, hay que establecer una carrera del funcionario público descentralizado. No puede ser, pues, que un funcionario que hace una función en Lima, jefe de planeación, por decir algo, y uno en provincia tenga que ganar uno más y el otro menos. El trabajo es el mismo, ¿me entiendes? Ya, eso es uno. Dos. Entonces hay que hacer una carrera. ¿Para qué? Para que no lleguen los alcaldes y los gobernadores con toda su gente, claro, y voten a todos los otros y entonces no hay memoria colectiva de lo que hay que hacer. Y lo peor es que no saben qué hacer. Ni hay especialización. Entonces, para establecer esta carrera hay que capacitarlos previamente, cosa que no existe. Y luego en los cargos importantes, para eso está el servir que tiene estos gerentes públicos, que debería de ampliarse a ser los gerentes públicos de las ¿cómo se llama? De los gobiernos descentralizados. Porque está muy bien, ¿no es cierto?, que el que sale elegido lleve alguna gente que es con la que va a trabajar. Su confianza. Pero en esta gente de confianza, pues no puede ser toda la administración, hasta los choferes los cambian. Y entonces eso no puede ser. La segunda cosa tiene que ser que lo primero que ellos tienen que resolver es los servicios que la gente necesita. Olvídense de otras cosas, el estadio, Corima, pero ¿qué les pasa? Tienen que hacer ¿qué? Tienen que darle agua potable, de buena calidad, tiene que tener alcantarillado, tiene que tener salud, tiene que tener educación, tiene que tener electricidad, internet. O sea, la gente tiene que tener los servicios básicos para poder desarrollar sus capacidades. Entiendo que esos servicios básicos se van desarrollando, pero en coordinación con los alcaldes provinciales y distritales. Ahí no se desarrolla, porque además el gobierno es el que tiene en sus manos las cosas, y porque además siguen tratando de resolver las cosas de la manera antigua, sin saber que hay nuevas tecnologías que se pueden mejorar las cosas y se pueden realizar. Por ejemplo, le doy un ejemplo claro. Purús tiene luz, creo, cada 2 horas al día, una cosa así. Y pueblos alejados, sobre todo en la selva y en la sierra, no tienen electricidad. Y entonces, ¿qué dice? El Ministerio de Energía y Minas dice, es que lo que pasa es que nos falta tender, es muy caro porque hay que tender una línea de transmisión para ello. Señor, hoy en día pones una planta con paneles solares o con molinos de viento y le da a 25.000 personas. Sí. Los pueblitos que necesitan esto son menos de 25.000 personas. Pero no se les ocurre, y eso se hace de inmediato. No demora, sino lo que es instalarlo, ¿no es cierto? El costo es mucho más bajo. Entonces, cosas como esa no se están haciendo. El friaje en Puno. Cobertizos, ¿no? Cuando Puno lo que tiene importantísimo es el sol todo el tiempo, la radiación solar. ¿Cómo no hacen los cobertizos con paneles solares? Pregunto yo. Lo otro, el gas de camisea, que podría llegar para ese servicio también. Bueno, usted ve, pensaron en el gas de camisea para hacer una planta de fertilizantes que el Perú no requiere, y no se ha hecho, y ahí están los tubos pudriéndose, ¿no es cierto? Y no va a pasar nada, cuando lo que podrían haber hecho es hacer la planta de fertilizantes en Paracas, donde ya llega el gas. Así es. Entonces, ¿pero de qué estamos hablando? Entonces, los negocios de todos los gobiernos, y así no puede ser. Bueno, si a esto se le suma la crisis que vivimos y que parece interminable, algunos dicen estamos en descomposición, en degradación, somos un país fallido. ¿Qué diría usted? Yo me resisto. Usted que ahora es dirigente de un nuevo partido.
a creer que somos un país fallido. Somos un país con muchas dificultades y que ha sido dejado, abandonado a la mano de Dios, ¿no es cierto? Y no puede ser, porque Dios también tiene que ocuparse de otras cosas. Entonces, y nosotros tenemos nuestra responsabilidad como ciudadanos de este país. Entonces, obviamente que tenemos que hacerlo. Hay cosas duras, hay todo el tema del crimen organizado, ¿no es cierto?, que nunca existía en el Perú y hoy día existe, y esto implica drogas, implica trata de personas, implica minería ilegal, implica forestal, ¿cómo se llama?, deforestación, implica partidos políticos, implica el gobierno mismo, o sea, el poder judicial, o sea, está atravesando todo. Y esto no puede. La policía, las Fuerzas Armadas. Terrible. Las próximas elecciones, que no se sabe si van a ser el 2026, digamos, nos motiva... ¿Por qué no se sabe que van a ser en el 2026? Porque las podrían adelantar. Ah, porque las podrían adelantar. Claro. Bueno, resulta que son más o menos entre 26 están muy cómodos en el Congreso, sí, claro, para adelantarlas. Claro, por supuesto. Porque si las adelantan ellos tienen que irse. Así es. Y no lo van a hacer. No lo van a hacer, dicen. Bueno, pero podrían, digamos, echarla a la presidenta en el último año en que ya no se puede disolver el Congreso. Me parece que no conozco exactamente Correcto. la ley. La pregunta que quería hacerle es la siguiente. No sabemos cuándo va a ser el proceso electoral, pero lo que sí sabemos es que van a ser más de 26 o casi 30, si no es más, partidos políticos que van a participar en un próximo proceso electoral. Correcto. ¿Por dónde estaría la solución? Porque sería pues una elección muy fraccionada. ¿No es acaso el momento de que los partidos vean sus diferencias y, digamos, empiecen a sumar esfuerzos para convertirse en frentes y de repente encontrar en digamos, en la vitrina 3 o 4 grupos? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que tenemos que separar las aguas. Como dicen, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Los partidos tradicionales y los partidos que están en el Congreso que nos han traído a esta situación, hay que separar. Eso es un grupo. Y otro grupo son los partidos que recién se están creando. ¿Pero por qué descartarlos? Porque ellos nos han traído este problema. ¿O usted cree que esto nació solamente con el gobierno de esta señora? Lo que pasa es que, digamos, la carta de presentación que ellos muestran es que tienen adherentes y muchos a nivel nacional. Que podrán tener adherentes y muchos. Yo les aseguro que no van a votar por ellos en esta próxima elección. Eso ténganlo por seguro, se lo firmo. Ya no es lo mismo. ¿Usted ha visto el partido más grande que había? ¿Cuál era? El APRA. El APRA. ¿Y en qué está el APRA? Pero ha regresado. Se reinscribió. ¿Dónde ha regresado? Es que, dígame, ¿quién es su...? A ver, ¿usted me dice quién es su secretario general? No lo sé, pero los que más aparecen son Jorge Castillo. Lo sabíamos inmediatamente. Claro, entonces, todavía el APRA está atravesando un problema muy serio Popular? De entre ellos. Fuerza Popular son los Fujimori, sí. Y todo el mundo ya sabe que los Fujimori pierden cada vez que se presentan. Es la segunda, si no la primera fuerza política del país. ¿Y eso qué significa? ¿Que por eso van a salir elegidos? No, eso ¿Usted significa... va a votar por Fujimori? No, eso significa... Yo no, tampoco, y estoy seguro que varios aquí, eso significa de que hay que conversar. Claro, salvo pues que esté comprobado que en la mesa de negociaciones... Con un grupo que está metido en corrupción. ¿Qué puedo conversar con ellos? No puedes. Tienes que hablar con la gente, con la parte sana de la gente. Entonces, y dentro de estos partidos nuevos, no es que todos sean tampoco angelitos. No, tampoco. ¿No? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué ha visto usted? Pero por lo menos en estos partidos... ¿Qué ha visto entre los nuevos grupos políticos? O sea, es lo que le quiero decir. ¿Pero qué cosa, pues? O sea, lo que hay es la única posibilidad de recambio que tenemos. Porque esto no es recambio, esto es más de lo mismo. El recambio viene por este lado, y en este lado hay, desgraciadamente, de todo tipo. ¿No es cierto? Hay desde el señor Humala, ¿verdad?, que ahora es de derecha, de izquierda, no sabemos de qué es ya, ¿no es cierto? Y hay de todas las tendencias. Entonces, el tema es que sí, toda esta gente, la mayoría de gente, está llena con funcionarios, con ex partidarios
de estos partidos tradicionales, que se han sentido descontentos y no han querido saber más de esos partidos y se han ido a refugiar a estas nuevas pensando que con eso pueden hacer algo. Pero lo que están haciendo es que si eso sigue así, es que vamos a tener un Congreso totalmente partido, en bancaditas de 5 personas, y con eso no vamos a ninguna parte. Entonces, yo lo que sí creo es que tenemos que fijarnos los políticos un plazo de construir una visión de qué queremos en el Perú al 2050, por ejemplo. ¿Dónde queremos verlo al Perú en el 2050? Queremos verlo como un país desgraciado, con todos estos problemas que tiene, capturado por ¿cómo se llama? Por las organizaciones criminales, o queremos llevarlo a otro lugar. El PRI entonces está dispuesto a formar un frente. No, lo que no es formar un frente todavía. Una coalición. Primero, le estamos invitando a todos los otros partidos para que nos juntemos a conversar y construir esta visión al 2050 y firmar con aquellos que lo deseen un compromiso de que el que salga, ¿no es cierto?, el resto lo apoyamos a hacer esa tarea. ¿Ya están conversando o todavía están preparando? Estamos conversando para juntarnos. ¿De cuántos grupos estamos hablando más o menos? Más o menos. Todavía tengo como 6, 7 recién que hemos conversado, que nos hemos puesto de acuerdo. Y que lo que yo quiero dejar claro, esto no es que alguien saca pecho que yo lo junté a todos. No es así. Esto es simplemente que alguien tiene que tener la iniciativa para llamarlo. Yo sé que la iniciativa existe en varios, porque he conversado con ellos, y entonces vamos a irnos juntando. Y cuando nos juntemos, del PLIN, somos todos iguales. Aparte del PRIN, ¿podría mencionar algunos de esos grupos? No puedo porque todavía no es una cosa Pero oficial. No son los tradicionales. No, es que yo con esto no quiero saber nada. Luis Thaís, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Vamos a la pausa. De inmediato regresamos.